Bueno, nos encontramos ahora sí nos vamos para el plato fuerte. Realmente hemos estado conversando con el profesor, politólogo, analista político Héctor Bernardo. Vamos ahora entonces a hablar sobre lo que está pasando en Israel, en Palestina, el occidente, porque cuando nosotros hablamos de la guerra de Israel contra Palestina, debemos decir la guerra de Occidente contra Palestina, porque la fuerza del imperio es grande con relación a esa oposición que tienen en Palestina y que de manera por más de 75 años, 25 años, ha venido pasando Palestina atrocidades. Yo digo que, ¿qué más podemos ver? ¿Qué es lo que más podemos ver en la humanidad tan cruel que lo que se está pasando hoy en Palestina? ¿Qué más para poder entonces decir basta ya? Vamos entonces a conversar con Héctor. Héctor, el profesor Héctor, ¿qué realmente podemos decir de todo esto? Porque hay muchas voces a nivel internacional de que van a entrar tal grupo, van a entrar este grupo, pero mientras el sangreamiento, la masacre en Palestina, la situación de lesa humanidad, la inmunidad, la impunidad con que se matan a esos jóvenes, esos niños, a ese pueblo, es como si nada. ¿Qué exactamente podemos nosotros esperar de todo esto? ¿Se llegará a cosas mayores? ¿Realmente logrará Palestina que se le respeten sus derechos y que pueda vivir en paz en su propia tierra? Es muy difícil responder esa pregunta, María Luisa. Lo que uno ve es que esto es una larga historia de dolor que se profundiza cada vez más. En este momento, esta situación no se ve un horizonte de negociación, de paz, de calma. Eh, Estaba buscando, mientras vos hablabas, estaba buscando unos datos que tengo aquí en el teléfono y que quería leerlos para ser preciso, ¿no? Para no ser, eh, justamente para no divagar con algunos datos. Alrededor de 9.159 personas han sido asesinadas en el último tiempo por los bombardeos israelíes a la Franja de Gaza. Hay 24.000 heridos, 9.025 de esas personas asesinadas fueron asesinadas en la Franja de Gaza y 134 en Cisjordania. De los 24.000 heridos, 22.000 son de la Franja de Gaza y 2.100 de Cisjordania. Se atacaron 15 hospitales, hay 1.950 personas desaparecidas, 1.050 de esas personas desaparecidas son niños. Hay más de 3.500 niños asesinados por estos bombardeos, ¿no? Bombardeos realmente criminales a sociedad civil. No se está atacando objetivos militares. Se están bombardeando escuelas, se están bombardeando hospitales, se están bombardeando barrios residenciales donde la gente vive. Hoy, hace un par de minutos, ni siquiera horas, antes de que empecemos el programa, se atacó una caravana de ambulancias que supuestamente estaba autorizada para salir de la Franja de Gaza rumbo a Egipto con heridos graves. Se atacó esa caravana de ambulancias y hay decenas de muertos y heridos, niños, mujeres. El 70% de estas 9.000 personas que decía que han fallecido, el número es de anoche, hoy seguramente ya el número es mucho más alto. El 70% de esas personas son mujeres y niños. Eh, Hay, como decía, 1.500 niños asesinados por estas bombas, hay 1.000 niños desaparecidos, hay centenares o miles de niños que están heridos, que están mutilados.
que perdieron un brazo, una pierna, que están heridos de gravedad. Hay muchísimos niños internados en hospitales que hoy por hoy, porque además se cortó la electricidad en toda la zona, entonces los hospitales están funcionando con grupos electrógenos que funcionan con combustible, pero tampoco está entrando más combustible a la zona. O sea, si se acaba el combustible en los hospitales, se acaba la energía eléctrica para utilizar los respiradores, para utilizar las incubadoras donde hay bebés, para seguir operando. No están ingresando medicamentos, no están ingresando elementos para la atención médica. Se dice que se está operando, incluso haciendo cesáreas sin anestesia, Wow. porque no tienen los elementos para atender a la gente. Los hospitales están desbordados, no hay camas, hay muchísima gente que está, mujeres, niños, hombres, en el piso de los hospitales, y que los médicos van atendiendo un poquito acá, un poquito allá, un poquito, digamos, totalmente desbordados, viendo los casos más graves para después pasar a otros casos. En Cisjordania se han registrado, porque incluso los propios soldados israelíes lo filman y después lo divulgan jactándose de ello. Se han registrado torturas a las personas que han sido detenidas, todo tipo de vejaciones y maltratos. Hay una hazaña, un odio totalmente desencajado y totalmente volcado hacia, hacia el pueblo palestino por los soldados israelíes y por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que sin duda componen, digamos, un grupo que está haciendo terrorismo de Estado y que está llevando adelante crímenes de guerra, además atacando, por ejemplo, con bombas de fósforo blanco que están prohibidas a nivel internacional, porque incluso hasta la guerra tiene reglas. Y el gobierno israelí no está respetando esas reglas, está atacando población civil, está atacando con armas que están prohibidas, está torturando, está violando los derechos humanos, está secuestrando, está masacrando, hay periodistas asesinados. La situación es gravísima, y lo que uno ve es que hay dos cosas. Una, que Israel no parece tener la intención de frenar este ataque, por lo menos por el momento no se ve ninguna señal que esté indicando que esto esté por detenerse, sino que va cada vez más en avance. Y lo segundo, que esto está generando solo odio en contra de Israel. Odio, el padre que perdió un hijo en este bombardeo, el hijo que perdió un padre, la persona que perdió un hermano, quien ve a sus hijos mutilados, que va a tener solo odio hacia los israelíes. Y esto va a seguir creciendo, se va a seguir incrementando, digamos, en un odio recíproco que no tiene fin. Recordemos un poquito, para hacer muy rápidamente una historia muy breve del contexto en que está pasando esto, ¿no? Para hacer muy rápido un repaso, a fines de 1900, fines de 1800, principios de 1900, la situación de los israelíes, de los judíos, no de los israelíes, de los judíos en Europa era muy conflictiva, y en América Latina también. En muchos países eran atacados, eran maltratados, y entonces había distintas corrientes filosóficas y políticas en disputa en la población judía. Una corriente planteaba que los judíos debían adaptarse al país en el que estuvieran, que ser judío era una religión, pero no otro tipo de identidad, y que uno era judío argentino, judío puertorriqueño, judío
alemán, judío francés, judío norteamericano, pero que era judío de la nacionalidad en la que estaba. Y otro sector, el sector denominado por su fundación y por su convicción ideológica sionista, ¿no? Los sionistas son quienes planteaban que los judíos debían tener su propio Estado, debían tener un Estado judío para ese pueblo, que no debían vivir integrados en otras sociedades, sino que debían aislarse en su propio Estado. Después de lo terrible, lo nefasto que representó el Holocausto de la Alemania nazi, con los 6 millones de judíos asesinados, con el horror que representó los campos de concentración, con eso tan sanguinario que fue el nazismo, Europa decide buscarle una solución, y las Naciones Unidas, justamente, que hoy venimos hablando de eso, las Naciones Unidas decide crear el Estado de Israel. Crearlo dándole, apoyando esta corriente del judaísmo que es el sionismo, ¿no? Apoyando esta corriente se decide crear el Estado de Israel, ¿dónde? En un territorio que estaba siendo ocupado por el Reino Unido. No era un territorio desierto, no era un territorio ni siquiera del propio Reino Unido, sino que era un territorio que estaba siendo ocupado por la lógica imperial que siempre tuvo el Reino Unido. Un territorio donde vivía gente, donde vivían los palestinos. Entonces deciden crear ahí el territorio de Israel en 1948 y parten a Palestina. No solo le roban una enorme franja de su territorio, sino que la parten en dos. De un lado de Israel va a quedar Cisjordania, y del otro lado de Israel la franja de Gaza. Bien. Y expulsan a 800.000 palestinos de ese territorio hacia estos sectores, ¿no? Los expulsan en aquel momento. Ahí empiezan los conflictos, hay enfrentamientos, ya empiezan, porque obviamente los palestinos sienten que le están robando su territorio, y no lo sienten arbitrariamente porque vivían ahí, les quitaron las casas, los sacaron y los enviaron a estos lugares. Y en 1967 se produce un enfrentamiento, no solo con los palestinos, sino con otros países árabes. Israel recibe el apoyo de las grandes potencias en esa guerra del 67, gana esa guerra, se queda con el control de Cisjordania, a pesar de que ahí sigue viviendo el pueblo palestino, se queda controlando también la Franja de Gaza y toma otros territorios. Toma territorios como los Altos del Golán, que es territorio sirio usurpado después de la guerra del 67 por Israel. Ahí avanzan más y le quitan más parte de ese territorio. Ya le habían quitado una enorme cantidad de territorio y en esta guerra le quitan mucho más. Y además quedan bajo el control del Estado de Israel. Por eso lo que señala las resoluciones de Naciones Unidas es que Israel debe volver a las fronteras anteriores a esa guerra del 67. Debe devolver esos territorios usurpados, debe dejar que los palestinos se gobiernen libremente. Por ejemplo, hoy alguien que está en Cisjordania, que está en la Franja de Gaza, si quiere salir de su país para ir a otro país, no, lo tiene que hacer con permiso israelí. Tiene que ir a Israel, lo tienen que autorizar y tiene que tomarse un avión en Israel, porque no hay aeropuertos, obviamente, en la Franja de Gaza. Tiene que tomarse un avión para el país que quiera, si Israel lo autoriza. En Cisjordania hay control militar, hay 600 controles militares en ese pequeño territorio de Cisjordania. Controles militares que, por ejemplo, me decía un embajador palestino, me comentabas, el presidente para ir desde su casa a la casa de gobierno tiene que pasar 3 controles militares. Tiene que mostrar sus documentos, tienen que dejarlo pasar, autorizarlo para que pase. Es como si
Biden mañana, para llegar a la Casa Blanca, tuviera que pasar por 3 controles de un ejército de otro país. Y ese ejército pudiera decidir, el soldado que lo controla, que ese día no lo deja pasar. Entonces Biden tiene que dar media vuelta con su auto y volver a su residencia porque hubo un militar que le dijo que no puede ir a la Casa Blanca ese día a cumplir sus funciones. Imaginémonos si esto le pasa al presidente de Palestina, lo que le pasa al resto de los palestinos, digamos, que son obviamente mucho más vulnerables. Eh, a los niños palestinos mayores de 12 años se le aplica la ley militar como si fueran mayores de edad. Hay más de 250 niños palestinos en cárceles israelíes, ya antes de este conflicto, antes de lo que empezó a pasar desde el 7 de octubre. Había 250 niños palestinos en cárceles israelíes, juzgados y condenados como si fueran mayores de edad, niños de 12 años, 12, 13, 14 años. Entonces hay una violencia sistemática contra ese pueblo. En la Franja de Gaza hay un muro y del otro lado tienen el mar, pero pueden navegar en el mar solo unas cuantas millas. Digamos. No pueden subirse a un barco y navegar o irse a pescar todos los kilómetros que quieran dentro de su propio mar, ¿no? Porque si es parte de su territorio, no, porque hay una flota israelí que le dicen, bueno, hasta acá, hasta la milla 15, hasta la milla 30, hasta acá podés pescar, hasta acá podés navegar, y de acá te tenés que volver para el territorio palestino. El control aéreo es israelí, el control terrestre es israelí. Es una cárcel a cielo abierto, la Franja de Gaza, donde viven 2 millones de personas, 2.300.000 personas, que hoy están siendo bombardeadas, por las que prácticamente no pueden escapar. En estos días recientemente se abrió un corredor humanitario hacia Egipto, pero no sabemos por cuánto tiempo va a estar abierto, cuánto se les va a permitir la salida de la Franja de Gaza mientras se lo bombardea constantemente. Digamos, porque no es que se quieren ir como pasa con muchos otros migrantes que, bueno, su situación económica es mala, entonces se quieren ir a otros países avanzando. No, están huyendo de las bombas israelíes que están cayendo sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus mujeres, sobre sus hermanos, sobre sus padres, sobre sus abuelos. No. Eso es constante. En ese enfrentamiento constante, digamos, en esta breve recorrido que intento hacer sobre lo que está pasando en ese territorio, en un momento surgió la Organización para la Liberación de Palestina, que fue una organización que tomó las armas para enfrentar a Israel. Pero en un momento también llegaron a acuerdos de paz. Lograron negociar acuerdos de paz que implicaban el reconocimiento de Palestina como Estado, se firman los acuerdos de paz, la OLP plantea dejar las armas para seguir por otro camino, en los 90 se firman los acuerdos de paz y Palestina espera que se empiecen a cumplir esos acuerdos. Esos acuerdos no se cumplieron nunca. Entonces, muchos sectores que no estaban a favor de dejar las armas o que sintieron que dejar las armas fue un error, empezaron a apoyar a otros grupos que empezaron a surgir. ¿No? Y en ese contexto surge Hamás dentro de la Franja de Gaza. Hamás es un grupo político, militar, que actúa dentro de la Franja de Gaza. Pero no es el gobierno de Palestina. El gobierno de Palestina es Fatah, que son los que antes eran la OLP, que es un gobierno que no utiliza la lucha armada, por lo menos hasta ahora no la ha utilizado, después de los acuerdos de paz. Jamás en octubre decide hacer una acción militar en contra de el Estado de Israel,
y ataca sitios israelíes y secuestra civiles israelíes y también mata a ciudadanos israelíes. Algo que uno repudia totalmente, ¿no? La muerte de civiles es repudiable, digamos, la muerte de civiles israelíes y también, pero muchos gobiernos y muchos periodistas se han dedicado a condenar esa muerte de civiles, la muerte de los civiles israelíes. Pero parece que la vida de un niño o de un hombre o de una mujer israelí no vale tanto o no se puede comparar con la vida de un niño, de una mujer o de un hombre palestino. Hay vidas para algunos que valen y hay otras que no valen, que no tienen ningún valor. Entonces, ante esa acción de Hamas que toma rehenes, el Estado de Israel empieza toda una represalia que a la vez, digamos, la acción, y esto hay que aclararlo también, la acción de Hamas, después habrá quien tenga cada uno su interpretación, ¿no? Y su lectura sobre el tema, la acción de Hamas en cierto punto, y esto es indiscutible, fue favorable al gobierno de Netanyahu. Benjamín Netanyahu estaba pasando un momento muy complicado en su política interna, estaba enfrentando muchas manifestaciones en su contra, tenía procesos en su contra, y este conflicto, la agudización de este conflicto que es histórico, permitió que Netanyahu lograra escapar de todo ese entorno y ahora se transformó en el conductor de la lucha por el bienestar de los israelíes. Que esto también es importante aclarar, y yo voy haciendo muchos paréntesis, espero que se entienda sí. lo que voy diciendo. Es importante aclarar que el gobierno israelí y muchos fanáticos sionistas se muestran como representantes del judaísmo, ¿no? Esto es contra los judíos. Y no es cierto, digamos. Ha habido grandes manifestaciones en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, con centenares de judíos, con carteles que dicen no en mi nombre. O sea, esta masacre no la lleven adelante en mi nombre. No digan que lo hacen por los judíos. No digan que esto es la lucha del pueblo judío contra el terrorismo, porque no es así. No avalamos este ataque del Estado sionista y terrorista de Israel contra la población civil, contra los niños palestinos, contra los jóvenes palestinos. No avalamos el apartheid que se vive en Cisjordania, que se vive en la Franja de Gaza. No avalamos, digamos, todas las acciones criminales que ese gobierno tiene. Hay muchísimas manifestaciones. En Argentina hubo, en Estados Unidos hubo, en Europa hubo, en el propio Israel hubo manifestaciones de religiosos que fueron agredidos por los militares israelíes, religiosos judíos que salieron a manifestarse con la bandera de Palestina pidiendo un alto el fuego, fueron agredidos por los militares de Israel. También familiares, como decía hoy, ¿no? El ataque de Hamas se produjeron el secuestro de muchos civiles, familiares de esos civiles han salido a manifestarse pidiendo que el gobierno de Netanyahu no siga bombardeando la zona, sino que negocie por la liberación de sus familiares, y fanáticos sionistas han salido a agredirlos, a estos familiares que tienen personas secuestradas, han salido a agredirlos, a decirle que son traidores, a decirle que no acompañan la causa judía, digamos, a insultarlos, a agredirlos hasta físicamente. Entonces hay toda una situación que contextualiza el drama actual que se está viviendo, en el que Israel sigue con su lógica de avanzar, exterminar e incluso eliminar, porque hay una lógica de limpieza étnica, ¿no?, en la que se quiere eliminar
a todos los palestinos. Netanyahu en algún momento mostró un mapa de lo que sería el Estado de Israel, no ahora, sino hace un tiempo, en el que Palestina no estaba, era todo Israel. ¿Ya? Y en algún momento también una ministra de Defensa de Israel dijo que había que matar a las mujeres palestinas cuando estaban embarazadas porque en su vientre llevaban una serpiente. ¿Ya? Y el actual ministro de Defensa de Israel, cuando comenzó este ataque brutal contra los palestinos, dijo que estaban luchando contra animales humanos, ¿no es cierto? La deshumanización del otro, el construir al otro no como un semejante, sino como un animal, una bestia, algo que hay que eliminar. Un pueblo oscuro, también lo dijo en su discurso. Un pueblo oscuro, pero es el mismo discurso que tenían los nazis hacia ellos. Los nazis, cuando hablaban de los israelíes, no eran israelíes en ese momento, de los judíos, decían que eran ratas, ¿no? Había que matarlos porque eran ratas. Entonces, cuando uno deshumaniza al otro, cuando uno lo pone como un monstruo, como una cosa, como un animal humano, como dijo este militar, ministro de Defensa, como una rata, o como en tantas otras masacres que ha habido a nivel mundial, que se los trata de cucarachas o de seres inferiores. Entonces, en esa deshumanización es la única manera que se comprende estos actos criminales de atacar a niños. Las imágenes que dan vuelta por internet son desgarradoras. Cuesta verlas, pero hay que verlas para entender realmente lo que está pasando. Es necesario verlas, porque si no quedan en números, ¿no? 3.500 niños muertos y 1.000 desaparecidos, centenares de mutilados, ¿no? Pero cuando uno los ve a esos niños con esas caritas, que le falta una pierna, que está sangrando, que no se sabe ni siquiera de dónde, porque tiene sangre por todas partes, que no puede respirar, que están tirados por decenas en el piso de un hospital, o que están muertos, quemados. Ahí es cuando uno comprende el nivel de sadismo y de terror y de violencia y de odio que hay en esas acciones que la comunidad internacional no ha logrado frenar y que se lleva a la vista, hoy por hoy a la vista de todo el mundo, porque en otro momento por ahí nos llegaba la información y nos podía llegar alguna foto. Ahora con las tecnologías nos llegan los videos y lo vemos prácticamente día a día lo que está pasando. Esos actos que no tienen razón de ser en la humanidad. Y realmente se produce todo esto en una situación que se ha generado allá, ¿no? Tras el cargo de conciencia de los europeos de decir, bueno, a ver, solucionemos el problema, como lo decían ellos, ¿eh? El problema judío, porque lo caracterizaban así como un problema, el problema judío creándole su propio Estado, pero creándole su propio Estado donde ya había otra gente. Había una expresión que era un territorio sin pueblo para un pueblo sin territorio. Pero esa expresión fue mentira, porque en ese territorio ya había un pueblo. Un pueblo que es violentado día a día. Por eso también, sin justificarlo, uno ve cuáles son las causas que van generando que esta acción se desencadene. Yo le decía a un amigo hace un tiempo, digo, bueno, y vos imaginate que tu vecino un día te toma la parte de adelante de tu casa. Y para salir de tu casa, vos le tenés que pedir permiso a él. Y cuando salís, hay días que no te deja salir, que te dice que no te da el permiso. Hay otros días que te da permiso, pero te pega, te escupe, te roba la billetera, te roba el teléfono celular,
te vuelve a pegar. Vos vas a la justicia, haces la denuncia, y la justicia dice, sí, usted tiene razón, su vecino le tiene que devolver la parte de la casa, no le puede pegar más, usted puede manejarse libremente, no tendría que pedirle permiso a él para salir. La justicia te da la razón, pero no cambia nada. Vos volvés a tu casa y otra vez está tu vecino ahí y te vuelve a pegar, y te vuelve a robar, y te vuelve a maltratar a vos y a tus hijos y a tu familia. Un día vos agarrás un palo y le pegás con el palo por la cabeza. ¿No? Y nadie entiende por qué vos sos el violento. ¿No? Bueno, pero esa violencia viene de un contexto. Viene de un contexto. No se justifica, ¿no? Uno no dice esto es lo que hay que hacer, pero entiende que hay un contexto en el que se produce esa violencia. Hay un contexto en el que hay una violencia que se ha ido gestando durante décadas, que se desata a través de determinados canales, digamos, y esa violencia es aprovechada por este Estado criminal para seguir adelante con su colonialismo, con su avanzada sobre el territorio palestino, con su exterminio selectivo, con su genocidio, y para llevar adelante las acciones más atroces y encima enorgullecerse de Héctor, ellas. bueno, el relato que tú has hecho realmente es para que, no sé, no tengo como la palabra que te pueda decir con relación a eso. Lo que sí puedo decir es que el ser humano tiene derecho a la defensa, y la defensa ha sido ellos crear grupos organizados para poderse defender, y entre ellos está Hamas. Entonces, cuando tú oyes que Hamas es terrorista y todo eso que está pasando, eso no es terrorismo. Todo eso, toda esa miseria que le están produciendo a ese pueblo no es terrorismo. Por menos de ahí, la gente ha creado condiciones para defenderse, por menos de ahí. Y esta gente tiene 75 años pasando por eso. Pero ahora, esta misma situación, encajarlo en la geopolítica y en el poder político, es importante también para que la gente entienda que a pesar de que no han vendido que Israel es el pueblo de Dios y que andaba buscando un lugar que Dios le había prometido, que todo eso son mentiras y que es mentira que ningún pueblo de Dios puede hacer una cosa así. Pero también en la geopolítica, lo que significa Israel engrampado en el Medio Oriente. El Medio Oriente, ¿qué significa en recursos naturales, petróleo? ¿Qué significa? Entonces, ¿por qué tanto poder a ese pueblo? Para fomentar el problema del poder económico y el poder político ahí adentro y poder tener control del Medio Oriente. Bueno, hay varias teorías respecto de eso y algunas señalan que la idea de la instalación, no casualmente, ¿no? Por el Reino Unido, que ha actuado mucho en este tema de la geopolítica mundial, y después su principal aliado, Estados Unidos, ¿no? También apoyando a Israel y apoyando la creación de ese Estado y después fomentándolo y acompañándolo con él, es para mantener cierta desestabilización en toda la zona, ¿no? Una zona que históricamente se ha mantenido inestable, una zona, como vos bien señalabas, rica en petróleo, donde siempre ha sido la ambición de las potencias quedarse con ese petróleo y con esos recursos naturales, pero ha sido siempre el portaaviones de Inglaterra primero y de Estados Unidos después en ese Medio Oriente, para llevar conflictividad, para llevar enfrentamiento y para también propiciar el saqueo de los recursos naturales de esos pueblos. Realmente uno le quisiera creer que en algún momento es posible, que sea posible que el pueblo de Israel y el pueblo palestino convivan en paz y que todos los pueblos de ese territorio convivan en una paz definitiva. No se ve eso en el horizonte, ni siquiera en el horizonte cercano se ve el fin de este enfrentamiento puntual que comenzó el 7 de octubre. No hay un clima de
en el que uno puede ilusionarse con una paz para ese territorio, aunque uno nunca deje de desearlo, por más que uno no lo vea como algo factible, ¿no? El decir, más allá de la geopolítica, de los intereses imperiales en ese territorio, más allá de que Israel históricamente haya sido portaaviones de Estados Unidos en la región, más allá de toda esta situación de violencia actual, uno desearía que alguna vez esos pueblos, sobre todo el pueblo palestino, que es el que más ha sufrido, dejen de sufrir y que el enfrentamiento no sea el camino. Digamos, que se cumplan las resoluciones internacionales, que se cumplan los acuerdos de paz firmados en los 90, que se cumplan las resoluciones internacionales de Naciones Unidas, que se cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no solo la de la Asamblea General, que se cumplan cada una de las normas que se han dictado en los organismos internacionales, que como dije hoy, las grandes potencias lo utilizan para justificar sus acciones cuando le conviene, pero cuando Amnesty Internacional, Human Rights Watch, la Cruz Roja señalan que lo que se está haciendo en la Franja de Gaza es una masacre y que debe detenerse, ahí sí sale Israel a decir que esos organismos no sirven, que no son representativos, ¿cierto? Y no les da y la organismos que han importancia sido que le dan en usados, otros momentos. organismos que han sido usados para tumbar gobierno. Totalmente. Sí, entonces, mira lo que pienso, Héctor, es que esas resoluciones con buena fe no se van a aplicar. ¿Sabe por qué? Porque quienes pueden ejecutar esas aplicaciones no le conviene. A Israel está consciente de que esas regulaciones no le convienen. Y el objetivo final es arrancar de raíz a los palestinos de su tierra. Ese es el objetivo final. Y ellos están haciendo las condiciones para eso, lo están arrasando, porque es tierra arrasada lo que están haciendo, mientras que la comunidad internacional, bueno, no estamos de acuerdo, paren los fuegos, cojan paz y esto y que el otro, pero hoy, por ejemplo, escuchamos que probablemente Irán haga un embargo petrolero a Israel como una forma de salida o que paren el fuego. No sabemos hasta dónde eso va a llegar. Hoy había un discurso de uno de ellos, no sé quién era que iba a hablar, que estaban esperando la resolución, lo que iban a decir esos países, pero a mi entender, todos esos países están como, te vamos a dar, párate, te vamos a dar, pero en definitiva, las cosas siguen como están. Me gustaría que lo dijera finalmente, un mensaje final y al mismo tiempo contestara esto que te acabo de comentar. No, creo que mi mensaje final va también en la línea de una posible respuesta a lo que vos planteabas, María Luisa, y que es que es necesario que los pueblos, no los gobiernos, ¿no? Los pueblos se organicen, primero se informen, se enteren, por eso es importante hacer este tipo de programa, de lo que está pasando en ese territorio. Y una vez informados, tengan la capacidad de organizarse para presionar a sus gobiernos, porque muchos de estos gobiernos solo actúan cuando sienten que pueden perder el voto, solo actúan cuando sienten que pueden perder el acompañamiento electoral de un sector. Entonces, si el reclamo contra Israel se vuelve masivo en los pueblos, si se pone, como se suele decir, en agenda de los sectores políticos, los dirigentes que nos gobiernan van a tener que actuar en consecuencia. Y ahí sí van a tener que tomar medidas concretas en pos de frenar este genocidio que se está llevando adelante. Mientras no se sientan presionados, o al contrario, mientras la presión que sientan sean la de muchos medios de comunicación que están controlados por el sionismo, o de las grandes potencias que controlan, por ejemplo, los organismos multinacionales de crédito, entonces
los gobiernos van a seguir actuando como actuaron hasta ahora, como mucho haciendo una declaración, pero después mirando casi de manera cómplice cómo masacran a un pueblo. Lamentablemente eso es lo que estamos mirando. Yo espero que realmente haya conciencia, que de alguna manera se conmueva la fibra humana de estos delincuentes que nos están dirigiendo, porque hay que decirlo así. Netanyahu es un individuo que ha perdido totalmente la humanidad. Es un individuo que se nota al hablar, que es una persona que no tiene humanidad en lo más mínimo. Y no le importa seguir por encima de miles y miles de cadáveres, incluso hasta de su propio pueblo, para él mantenerse en el poder y para él seguir consiguiendo el objetivo final. Porque su objetivo final es acabar con Palestina y poder coger el pueblo entero. Antes de morirse, ese es su objetivo final. Eso es lo que yo pienso que está en su cabeza, ¿Sí? por todo lo que está haciendo. Entonces, de este lado, la gente, como tú decías, debemos seguir levantando la voz, debemos seguir apoyando a Palestina, debemos seguir pidiéndole a nuestros gobiernos que asuman una postura como ha asumido, por ejemplo, Bolivia, que retiró su diputado, su embajador, que retiren sus embajadores, que los productos de Israel se vean verdaderamente afectados para que ellos no puedan seguir produciendo más dinero para lo que es la guerra. Y entendiendo también que Estados Unidos, y lo veía yo reciente, donde uno de los expositores de aquí, de los gobernantes, cómo habla, de la forma como habla, tan despectiva hacia alrededor de esas víctimas que están saliendo, de esos niños, ¿verdad? Y también como dicen que la venta de armas significa para mejores proyectos para la comunidad, pero esas ventas de armas, de ese dinero lleno de sangre, ¿vale la pena? Que se abran proyectos a las comunidades producto de ese dinero traído de la sangre. Bueno, yo lo dejo ahí y te doy las gracias de verdad, Héctor, por tomarte tu tiempo. Vamos a seguir conversando de todo esto. No se puede parar, hay que mantener la comunicación, mantener la información a ese pueblo, porque mucha gente está con Israel porque piensa que es el pueblo elegido por Dios y como tal deben apoyarlo, pero todo el que vea la masacre que Israel está haciendo debe entender que Dios no tiene nada que ver con eso. Así es que muchísimas gracias y será hasta una próxima entrega de Entrevistando con María Luisa Núñez, que estaremos aquí de nuevo. Muchas Gracias. gracias.